Idoia, por la presentación y lo primero que quiero deciros es que estoy encantada de estar aquí. Creo que este curso es necesario en todas las etapas de la carrera investigadora, no solo para los estudiantes de doctorado, sino en posteriores etapas. Entonces, quiero dar las gracias a la organización del curso por esta invitación. Y también, bueno, confesaros que cuando Jesús me escribió el email acerca de participar en este curso y con esta temática, pensé, bueno, pues no sé muy bien lo que les puedo contar, porque yo no soy especialista en perspectiva de género en la carrera investigadora. Realmente hay estudios, hay grupos que se dedican específicamente a estos aspectos. Pero sí que cuando, bueno, le di otra vuelta y le pregunté a Jesús, bueno, pero ¿qué queréis un poco que os comente, no? Sí que pensé, bueno, carrera investigadora, ¿cómo ha sido mi carrera investigadora? ¿Qué pasos bueno, he dado o el entorno me ha hecho dar? Porque bueno, ahora estamos hablando de mucha formación, de mucho de mentorazgo, mentorship o mentoría, pero realmente son conceptos nuevos, o sea, hemos ido sobre la marcha hasta ahora, que espero que realmente los jóvenes investigadores puedan tener una guía mucho más profunda que lo que ha habido hasta ahora. Entonces, bueno, pensando en mi carrera investigadora, sí que detectaba muchas situaciones, muchos contextos, muchas ideas, muchos datos en los que sí que podía comentar y que han marcado, que marcan un poco el camino que seguimos. Y que son una clara perspectiva de género o un claro abordaje de ciertas situaciones personales por ser mujer en ciencia, ¿no? Entonces, bueno, luego Beatriz tomó la iniciativa de contactar conmigo, de lo cual estoy súper contenta, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo lo vas a montar tú? ¿Cómo lo voy a montar yo? Y hablamos de montar, bueno, una especie de conversación, puesto que somos de dos áreas muy diferentes. Yo estoy en el área de materia, ella está en el área de humanidades. Yo estoy en el estadio de, yo soy ya científico titular, ella está haciendo la tesis. Entonces, la perspectiva viene de género, viene de edad, viene de formación y viene de muchas vivencias diferentes. Entonces, bueno, va a ser una ponencia, yo creo que un poco personal, combinada con datos que hemos ido recabando en torno a esta temática y que espero que contribuya un poco a daros una perspectiva de, bueno, de lo que tenemos un poco en mente Beatriz y yo. ¿Podemos empezar la...? Vale. Bueno, pues como os decía, lo hemos estructurado un poco en lo que ha sido las etapas de la carrera investigadora, ¿vale? Yo hice mi tesis en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros con un bueno, era una beca FPU entonces, del año 2000 al 2004, o sea, son 20 años. Durante mi tesis doctoral yo me enfoqué al estudio de materiales poliméricos con capacidad de ensamblarse en agua, con capacidad de formar hidrogeles, materiales entrecruzados de polialcohol vinílico. Era un estudio básico en el que relacionábamos lo que era la estructura a diferentes niveles, molecular, nano, micro, hasta las propiedades macroscópicas del material y su relación con potenciales aplicaciones. Durante esta etapa, bueno, realicé estancias predoctorales en Francia, en Carolina del Norte, y al terminar esta etapa realmente hice una decisión consciente de continuar en la carrera científica, porque mi llegada al Instituto de Polímeros fue por casualidad. El comenzar la tesis doctoral tampoco sabía muy bien lo que era, fue por descarte, ¿no? Esto no lo quiero hacer, bueno, esto quizás. Pero sí que al acabar la tesis doctoral, sí que conscientemente decidí seguir carrera investigadora, lo que fuese aquello en aquel momento, porque no había tampoco mucha formación sobre los pasos a dar. ¿Qué os quiero comentar de esta etapa de hace 20 años? No había ningún tipo de perspectiva de género. Yo no soy consciente de que sobre la mesa estuviera ningún tipo de debate en torno a, bueno, cuáles son las decisiones como mujer que tomas en el ámbito de la ciencia, impedimentos, barreras, ventajas. No había ese tipo de debate. Nunca
Nunca me lo planteé. Sí que durante, y haciendo aquí, claro, memoria para preparar esto, cuando estaba haciendo la tesis doctoral en esos años, mi directora de tesis, que era la IP del grupo, sacó la plaza de profesora de investigación y fue la primera mujer en el área de materiales que sacó la plaza como profesora de investigación hace 20 años. Me acuerdo que lo celebró mucho como correspondía. Pero mirando en retrospectiva, tampoco yo le daba ningún tipo de valor a ese número. No veíamos las gráficas de la tijera que vemos ahora mismo. O sea, no existía, no estaba encima de la mesa. Entonces, hablando con Beatriz, ella me comentaba que, bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Ahora. Y ella os comenta un poco lo que es su etapa predoctoral. Bueno, un poco tomando el relevo de Rebeca y también siguiendo como con esta idea como más experiencial, ¿no? La que queremos llevar un poco la charla de hoy y en la que esperamos que luego participéis, porque yo creo que van a surgir ideas, preguntas, debates que a más de una y a más de uno nos interesa bastante. Evitaré polémicas, ahora vais a ver por qué digo esto. Bueno, me presento empezando por el principio. Yo estudié Historia del Arte en Oviedo. Y luego me vine a Madrid a hacer un máster que estaba enfocado sobre todo a una carrera investigadora posterior, aunque muchos de los que lo hacíamos entonces no éramos realmente conscientes de que eso iba a acabar pasando. O sea que, bueno, un poco en la línea de Rebeca también, yo comencé a hacer la tesis, bueno, pues yo creo que no era del todo consciente de dónde me metía, entonces ahí entra la beca JAE Intro del CSIC, por cierto, agradezco por tanto al CSIC que tenga este tipo de becas, sobre todo porque viene muy bien para personas como yo, que no están del todo seguras de si realmente quieren meterse en la carrera de la investigación. En este caso, creo que ahora han cambiado, de hecho, esta última convocatoria, pero antes tenías 4 meses en los que tú te introducías en un grupo de investigación que además compartíais intereses tanto a nivel temático como bueno, pues en muchas otras esferas. Y entonces conoces, claro, a la gente con la que podrías llegar a trabajar en un futuro y un grupo en el que podrías hacer una tesis doctoral, un director, una directora. En este caso, después de esos 4 o 5 meses, se puede pedir una prórroga. ¿Qué requiere esa prórroga? Que te comprometas a firmar una convocatoria de un contrato o una beca predoctoral con la persona que dirige ese grupo en ese momento. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando me di cuenta, efectivamente, sí, quiero seguir por aquí, sí, me gusta mucho esto. Y entonces firmé la convocatoria de la FPU, que es el contrato que yo tengo a día de hoy, por fin contrato, ya no beca, aunque a veces incluso a nosotros se nos olvida y seguimos llamándonos becarios, pero bueno, no lo somos, somos contratados. Y como veis, bueno, pues ese es un poco el título de la tesis y Doya os ha dado unas pinceladas de lo que yo trabajo, entre lo que ella os ha contado y el título que veis aquí, ¿no? Entre el franquismo y el exilio, análisis de las instrumentalizaciones, porque hubo muchos tipos diferentes, cuando acabe la tesis, si queréis, os lo paso, de la figura de Picasso y de su obra por parte del franquismo y de la República en el exilio. En fin. Al final también podéis ver bueno, pues todos los logotipos que avalan a día de hoy, no que avalan, sino que financian más bien la investigación que yo estoy llevando a cabo, porque yo pertenezco al Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que estamos ahí un poco lejos, en Ciudad Lineal, no aquí detrás, pero bueno, no pasa nada. Y pasando a la siguiente diapositiva, aquí os decía un poco el tema de la polémica. Yo no me voy a meter ahora mismo en esto, me parece que no es importante ahora mismo, pero bueno, si luego alguien quiere debatir en el café sobre qué opino de todo esto, tengo una opinión bastante, digamos, concreta y completa, o sea que podemos hablar cuando queráis. Pero yo os traigo esto fundamentalmente para demostraros hasta qué punto, independientemente del tema de estudio que utilizas o sobre el que trabajas en tu tesis doctoral, sí se puede utilizar o sí se puede y se debe, yo creo, abordar esta carrera investigadora desde la perspectiva de género. Entonces, cuando hablaba con Rebeca para preparar la charla, claro, pensábamos en, dado que en su etapa predoctoral no hubo, digamos, como este aliciente o esto no estaba sobre la mesa, esta cuestión, vamos a ver cómo, desde la etapa predoctoral, que es la única sobre la que yo os puedo contar mi experiencia, sí se puede abordar y desde enfoques diferentes que tienen que ver precisamente con los requisitos que exige hacer una tesis doctoral.
Por una parte, y sin hablar de contratos ni de becas, todo programa de doctorado exige que se cumplan determinadas actividades anuales, desde participación en congresos a, pues no sé, acudir a cursos, a organizar seminarios. Y luego, por otra parte, y aquí ya más ligado a contratos predoctorales, que pueden ser muy diversos y en los que, aunque ahora no me voy a meter, sé que alguna de mis compañeras luego sí os va a contar un poco más, o sea que no os preocupéis, hay otro requisito que es la docencia en la universidad. Normalmente son prácticas, lo que nos toca dar a las personas contratadas predoctorales y, bueno, pues desde esa experiencia o desde esos requisitos, yo os voy a contar cómo se puede y se debe introducir esa perspectiva de género, aunque pueda costar un poco a priori. En el ámbito de la docencia, yo os he traído este ejemplo de una asignatura que era Museología y Museografía, que me tocó dar el primer año de contrato y a primero de grado, con lo cual era bastante reto. Y luego, además, por parte de una persona, yo, que tampoco estaba totalmente familiarizada con la perspectiva de género, pero pensé, bueno, es el momento. Entonces, a nivel personal, os puedo asegurar que no solo a las personas a las que vais a dar clase, sino a vosotras mismas, es algo muy enriquecedor que recomiendo, o sobre lo que recomiendo encarecidamente leer o profundizar un poco más. Vale. Bueno, creo que voy a ir más rápido, entonces no me voy a meter en esto, pero os he traído simplemente como proyectos y autoras que veíamos en clase relacionados con esa perspectiva de género. Proyectos, por cierto, muy interesantes en los que, muy rápido, sí que quiero citar una frase que creo que luego puede ser importante para el debate, y es que en la creación de ese proyecto que veis abajo, la Woman's House, las personas que lo llevaron a cabo, esta iniciativa comienza porque se dan cuenta de que en foros de debate feminista, cuando hay hombres, las mujeres no hablaban. Hablo de los 70, pero, bueno, importante. Entonces, ¿qué decía Judith Chicago, que es de las que llevan a cabo esta iniciativa? No es que los hombres hagan nada abiertamente para intimidar a las mujeres. Más bien, el problema es que su presencia les recuerda la imposición social tácita, pero omnipresente, de no mostrarse demasiado agresivas, de no cuestionar el ego masculino. Esta prohibición parece poder infringirse, o solo parece poder infringirse cuando no hay hombres presentes. Bueno, ahí lo dejo. Por otra parte, en esa generación y transferencia de conocimiento, por supuesto, en vuestras investigaciones personales, ya sea artículos, congresos en los que participáis, se puede introducir la perspectiva de género. Aquí, por ejemplo, tenéis a figuras como Dora Amar o una mujer, Mercedes Guillén, que realizó biografías sobre Picasso y que son personajes transversales a mi tesis, pero sobre los que se puede profundizar un poco más y se debe porque además son muy interesantes. Y luego, por último, por supuesto, en la divulgación con iniciativas como la que llevamos a cabo desde nuestro departamento, ese 10º seminario de cultura visual que estaba centrado en poner sobre la mesa, problematizar cuestiones sobre la identidad y sobre el feminismo. Y luego, por otra parte, una actividad relacionada con STEM que hicimos aquí en la residencia y con la que vuelvo a dar la palabra a Rebeca porque aquí ella entra otra vez en su campo y os seguirá contando qué viene después de todo esto. Bueno, continuando con las etapas de la carrera investigadora, cuando terminé la tesis doctoral, os dije que ya hice la decisión consciente de continuar. Entonces, también conscientemente lo que yo quería era irme a Estados Unidos y busqué un contrato allí. Me contrataron en la Penn State University con un contrato del National Institutes of Health y estaba también financiado por una empresa de poliuretanos. Ahí lo que estudiábamos eran una serie de materiales que había desarrollado la empresa con diferentes químicas que daban lugar a diferentes propiedades de bioestabilidad, en contacto sobre todo con componentes metálicos, ¿vale? Lo que estaban intentando era introducir estos materiales en el desarrollo de un corazón artificial en colaboración con un hospital. Entonces, lo que estaban interesados era en determinar cuál era la influencia de la estructura separada en fases del material en esa bioestabilidad. Y ahí fue mi postdoc, ¿vale? En esos años, debo deciros que seguía sin estar sobre la mesa todo este tema de perspectiva de género, pero sí en Estados Unidos había, que a mí me sorprendía, había noticias continuamente en el Daily Collegian, que era el periódico de la universidad, sobre el tema de sexual harassment, que podríamos hablar ahora mismo de, bueno, de 20 años después, el Me Too, ¿no? Debates en torno al tema de sexual harassment en la universidad, que a mí me sonaban un poco raros, la verdad, debo deciros. Y luego un debate que hubo en esos años que yo estuve allí,
era el tema de el contratar, cómo contrataban en la universidad, ¿vale? En Estados Unidos no va por oposición como aquí, sino que sale una serie de posiciones y hay entrevistas con el departamento y te contratan, son las posiciones de tenure track. Entonces, bueno, todos los contratos salían con esta frase, ¿no? Que eran Affirmative Action, Equal Opportunity Employer, y hablaban de que Women and Minorities are encouraged to apply, ¿vale? A mí me sonaba chino y había este tipo de debates, ¿no? Cómo las mujeres y las minorías se las animaba a aplicar a este tipo de posiciones de profesor, ¿no? Yo no sé si esto es el germen de las cuotas en contratos, en posiciones y demás, pero entonces sí que había este tipo de iniciativas en la contratación en Estados Unidos. Siempre había este tipo de debates de sospechas sobre la persona a la que contrataban, especialmente si era mujer. Pero lo hacían por una razón muy clara que sigue vigente a día de hoy, y es que si lo dejaban libremente y no había este tipo de acciones, había menos mujeres que optaban que hombres. Esto era la experiencia que tenían sobre los datos. Había el mismo número de mujeres que podían optar, pero luego los que echaban los papeles eran mayoritariamente hombres, y por eso lo hacían. Esto ha llegado a día de hoy a España. Hay contratos solo para mujeres, hay premios solo para mujeres, y responde un poco a esta dinámica de datos que dicen que las mujeres aplicamos en general menos a posiciones de un cierto nivel en la carrera académica. No sé cómo vamos de tiempo. Mal, ¿verdad? Vale. Vale, simplemente hablando de este tema de premios o contratos solo para mujeres, comentaros que cuando volví a España obtuve el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science en 2011. Sabéis, sigue siendo una iniciativa de la Fundación L'Oréal. Dan premios a mujeres jóvenes. En mi año eran mujeres por debajo de 35 años, creo que han ampliado el límite de edad. Esto es otra fuente de debate o de reflexión, el por qué debe de haber premios solo dedicados a mujeres, y proviene de lo mismo, ¿no? Proviene del hecho de que las mujeres aplicamos en general menos a premios y a convocatorias que los hombres, por X, Y, Z, y ahí entran muchos factores. Por casualidad, durante esta etapa también estuve involucrada, mi grupo estaba involucrado en un proyecto europeo que se llamaba GENIS Lab, Gender in Science and Technology Lab, de esto hace 10 años, en el que a nivel europeo se planteaban todas estas series de cuestiones. Se hablaba de cómo actitudes que están en el subconsciente, de las que no nos damos cuenta, crean esta brecha de género en las posiciones a las que llegamos las mujeres, según los datos que manejamos hoy en día también, ¿no? Entonces hablamos de si es normal, debemos normalizar el quedarnos hasta tarde en el laboratorio o en la oficina, y cómo eso es incompatible con conciliar con una familia. Y en general, hace 10 años se hablaba de que la mujer principalmente era la que tomaba ese rol. Yo sé que las cosas están cambiando mucho, que los nuevos permisos de paternidad fomentan que todos estemos al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, en academia es normal quedarse hasta tarde. ¿Sabes cuánto ganan tus colegas? Ahí viene otra vez optamos o no optamos. Las mujeres tienen el mismo número de niños que los hombres, con tu misma edad. Y yo creo que tenemos que ir terminando. Sí. Vale. Simplemente hablar, bueno, luego tuve un contrato Ramón y Cajal y sí que quería traer a colación el tema de la maternidad, que se habla que es uno de los factores que influyen, digamos, en lo que es la carrera investigadora de las mujeres y de los hombres que concilian y que tienen niños igual. Tengo 2 niños pequeños todavía, y ahí es donde uno empieza a hablar de conciliación, de gestión del tiempo, de organización, de no llegar, de todo esto, que es un poco incompatible con lo que es la carrera de méritos, números de la academia, y sobre lo que se debe hacer hincapié
y sobre lo que debemos de trabajar en dar la idea de que se pueden tener hijos si se quiere y se puede trabajar en ciencia si se quiere, ¿vale? Entonces es importante dar esta idea. Y nada, para terminar solamente quería traer a colación, ¿vale? Bueno, salía una flecha así súper bonita en mi carrera científica, ¿no? Y quería dar la intrahistoria de lo que ha sido estos años, ¿no? Parece, ¿no? Pues oye, mira, FPU, postdoc, Ramón y Cajal, ¿no? Yo decía, jope, qué bien me salió, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que me presenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces a la oposición de científico titular. En el 2009, en el 2011, solamente el primer ejercicio. En el 2013, en el 2014, llegué al Instituto de Materiales donde se celebraba la plaza y dije, no me presento, había 50 para una plaza compartida y dije, me voy. Y en el 2015, en el 2016, ya tenía a mi primer hijo, pasé hasta el segundo ejercicio, en el 2017 aprobé. Creo que es importante que tengamos muy en cuenta la carrera de fondo, si vamos a hablar de carrera científica, de lo que es en España en realidad. Bueno, a gente que se le da mucho mejor y a gente que se le da mucho peor. No sé si estoy en la media, pero esta es la realidad de lo que es. Muchas gracias. Sí, no sé, Beatriz, si quieres comentar alguna cosa más para cerrar. Sí que es verdad que Rebeca traía como... No sé por qué... ¿No tira ahora? ¿O sí? Ya no va. Aquí. Bueno, al final lo que traíamos era simplemente una serie de datos a los que podéis echar un vistazo también de cara a plantear ahora un poco de debate, ¿no? Para que veáis cómo realmente hay una brecha de género muy evidente. Luego aquí hablábamos también sobre lo que os comentaba Rebeca, ¿no? De hasta qué punto, que también vino un poco en relación con lo que comentaba Eloísa sobre ese síndrome del impostor o síndrome de la impostora, porque está demostrado que el porcentaje es mucho mayor en mujeres, con lo cual, claro, pues Rebeca llega a una oposición, ve toda la gente que hay y además decide que se va, ¿no? Bueno, pues esta cosa de por qué tiene que haber cuotas, por qué tiene que haber un porcentaje dedicado específicamente, por ejemplo, en cultura, a creación de mujeres o a iniciativas o proyectos feministas o con perspectiva de género, bueno, pues porque de lo contrario quizás habría cero. Luego también nos traemos esta gráfica porque nos vale para todas, o sea, esto vale para cualquier rama y entonces creo que esto es bastante, en fin, revelador de la situación actual. Esto es 2022, entonces no nos estamos tampoco yendo a años atrás. Y luego esto es un poco sobre lo que hablaba Rebeca en cuanto a que la maternidad no es realmente el problema, sino que el problema es un modelo competitivo que hace que sea imposible la conciliación, con lo cual la raíz del problema no es la conciliación, sino ese sistema de competitividad, que es lo que realmente debería cambiar. ¿Cómo? Bueno, pues igual se os ocurren ahora y podéis compartir con nosotras cómo cambiar este sistema competitivo en el que se mide más la cantidad que la calidad y en el que hay que depender de una disponibilidad geográfica y horaria que muchas veces pues, no tenemos o simplemente no queremos tener, ¿no? Y nada, pues no sé si queréis comentar.